Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Una buena tarde tengan todos, soy Ruth del Salto, voy a estar con ustedes durante estas 2 horas en el programa de la actualidad internacional a través del Canal de las Américas. Vamos a empezar con la información. 7 años después, la demócrata Nancy Pelosi, con eso arrancamos, vuelve a ser la mujer con mayor rango político en Washington. Esta tarde fue elegida nuevamente como presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ya había ocupado este cargo 4 años entre el 2007 y 2011. El nuevo Congreso ha asumido el día de hoy, en medio de una coyuntura por el cierre parcial de gobierno, precisamente por la negativa de Donald Trump de firmar el presupuesto sin los $5.000 millones para la construcción de este ansiado muro fronterizo con México. Saludamos a Carolina Valladares en la capital estadounidense, quien tiene el reporte actualizado a esta hora de lo que ha sucedido. Carolina, una buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes desde este Capitolio de los Estados Unidos. Como bien dices, estrenamos nueva era política aquí en el Congreso de la Nación, con este 116 Congreso ya constituido. Hay que decir que hace pocas horas Nancy Pelosi, líder demócrata de 78 años, ha sido ya elegida como presidenta de la Cámara Baja, un hecho histórico ya que es la segunda vez que va a ocupar este cargo. Ya lo ocupó, recordemos, desde el año 2007 al año 2011 bajo los gobiernos de Bush hijo y también bajo el mandato de Barack Obama. Pues bien, este nuevo Congreso va a ser un Congreso muy diferente a los anteriores que hemos tenido en los Estados Unidos. Hay que mencionar que va a ser un Congreso con mucha presencia femenina, hasta 100 mujeres van a tener un cargo aquí en este Capitolio, pero también muy importante para las minorías de este país porque los hispanos van a tener más asientos que nunca. También hay que decir que esta nueva composición política en este Capitolio, el Partido Republicano mantiene, recordemos, tras las elecciones del 6 de noviembre de 2018, mantiene la mayoría en la Cámara Alta, que es el Senado, pero ha habido un cambio relevante, que es que la Cámara Baja de hecho ha pasado a partir de hoy a manos demócratas. Consiguieron 235 asientos de los 435. ¿Qué implica todo esto? Pues lógicamente va a llevar a un escenario en el cual el diálogo, el consenso va a ser mucho más importante. Por lo tanto, la administración de Donald Trump va a tener que tejer muchas más alianzas. No tenemos referencia de que nuestro trabajo será fácil y que todos nosotros en esta Cámara siempre estaremos de acuerdo, pero nos comprometemos a que cuando estemos en desacuerdo vamos a respetar a cada uno de nosotros y vamos a respetar la verdad. Debatiremos buenas ideas, no importa de dónde vengan, y en ese espíritu los demócratas presentarán al Senado una legislación para reabrir el gobierno más tarde hoy. Nosotros haremos eso para satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense, para proteger nuestras fronteras y para respetar a nuestros trabajadores. Y me comprometo con este Congreso a que seremos transparentes, bipartidista y unificado. Entre los retos que tendrá que enfrentar el Partido Republicano es esa investigación del fiscal especial para la trama rusa de Robert Mueller sobre el Russiagate, que es esa presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, que recordemos dieron la victoria al presidente Donald Trump. El presidente ya mostró su predilección por Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara Baja, y es que hay que recordar que ella ha dicho que en un principio no es partidaria, en un principio eso sí, de iniciar un proceso de impeachment en la Cámara de Representantes. Claramente con Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara va a ser un poco más difícil que lo que era con Paul Ryan liderando la Cámara y con Mitch McConnell como líder del Senado, pero esto ya ha ocurrido en el pasado y creo que el pueblo estadounidense lo pedía. Por ejemplo, teníamos una Cámara republicana y un Senado republicano y un presidente demócrata en la forma de Barack Obama. Vamos a encontrar maneras de trabajar juntos y tenemos que hacerlo esto en el Senado de todas formas.
prácticamente nunca hay un margen de 60 votos para una legislación sustancial. Y esto hace parte de la reconciliación. Tenemos que tener 60 votos de 100, entonces siempre está el tema de que hay que ceder y podemos hacer mucho. Y más allá de hablar de los retos futuros que va a presentar la administración de Donald Trump, hablemos también de los retos presentes, porque este país se enfrenta ahora mismo a una situación de cierre del gobierno federal. Llevamos ya casi 13 días de cierre. La situación puede prolongarse más días. Ya dijo Nancy Pelosi ayer que en el día de hoy o en los próximos días van a intentar pasar nuevos presupuestos en la Cámara Baja, leyes presupuestales que van a incluir una partida importante de 1.3 billones de dólares en principio para reforzar la seguridad fronteriza. Pero ya ha dicho el Partido Demócrata que están en contra de apoyar el pase de cualquier presupuesto que vaya destinado a construir físicamente ese muro en la frontera con México. Mientras tanto, el presidente Donald Trump se niega a firmar ninguna ley de presupuestos que no contengan esos 5.000 millones de dólares que él necesita, recordemos, para financiar esa promesa de campaña que es la construcción de ese muro entre la frontera de Estados Unidos y México. Desde Washington, este es el reporte de Carolina Valladares para NTN 24. Adelante. Gracias, Carolina, por ese reporte. Y cuando se posesiona una nueva legislatura en el Congreso de los Estados Unidos, republicanos y demócratas siguen sin llegar a un acuerdo para la financiación del muro fronterizo, lo que deja al país con 13 días de un cierre parcial de gobierno que afecta a miles de empleados federales, también al ciudadano común. La basura y hasta los excrementos humanos comienzan a acumularse en ciudades y parques nacionales. Las personas se han tomado las redes sociales para expresar su indignación y rechazo. Desde el pasado 22 de diciembre, la administración entró en su tercer cierre parcial, luego de que la negociación entre republicanos y demócratas en el Congreso llegase a un punto muerto. El centro del debate es el muro fronterizo prometido por Trump y para el cual exige se aprueben 5.000 millones de dólares en el presupuesto. Cuando llegan los cierres de gobierno, los principales afectados son los empleados del gobierno, que en muchos casos terminan recibiendo una suspensión en forma de baja temporal no remunerada. Otros trabajadores esenciales, incluidos los que se ocupan de la seguridad pública y la seguridad nacional, siguen trabajando, algunos con paga, otros sin ella. En este caso, el cierre parcial afecta a unos 800.000 trabajadores. Creo que lo más grave para el Congreso son los trabajadores federales que no están recibiendo su pago. Algunos de ellos terminan simplemente cansándose de la situación y se van. Hay otros trabajadores que no pueden hacerlo porque dirigen ciertas estaciones que son esenciales, como el Departamento de Seguridad Nacional, que es un buen ejemplo. Pero tenemos que recordar que solamente el 25% del gobierno está cerrado y por eso este cierre no está siendo tratado con la misma gravedad que otros cierres del pasado. Pero hay otras consecuencias graves, insalubres y malolientes. Los lugares públicos y parques nacionales de Estados Unidos se están llenando de basura tras el cierre parcial. La falta de personal en Yosemite y otros parques naturales ha hecho que las letrinas lleven días sin limpiarse y que las heces humanas se acumulen y extiendan por otras zonas, por lo que el Servicio Nacional de Parques cerró varias zonas de acampada. Algunos ciudadanos han mostrado su indignación en las redes sociales al hallar excrementos humanos en los caminos y carreteras. En el parque Joshua Tree también hay personas enojadas. Es frustrante, parece que terminamos haciendo esto cada vez más cada año. Quienes han visitado Washington también han expresado su frustración, pues lo que han encontrado en sus vacaciones es un panorama desolador, donde los principales monumentos de la capital se encuentran cerrados al público. Honestamente, yo creo que ellos deben arreglar lo que sea necesario, lo que tengan que hacer, pero honestamente creo que tienen que abrir todo, porque hay gente viniendo de cualquier parte. Yo vine de Alabama, volé hasta aquí para ver nada, así que es terrible. Gasté dinero para venir aquí. El presidente estadounidense Donald Trump y los líderes republicanos y demócratas del Congreso terminaron el miércoles su encuentro en la Casa Blanca sin progresos tangibles sobre cómo acabar con el cierre parcial de la administración que empezó hace 13 días. El propio Trump advirtió antes del encuentro que mantendrá el cierre del gobierno federal el tiempo que haga falta y volvió a convocar para el viernes otro encuentro en la Casa Blanca con los líderes de ambos partidos. 7 de la noche con 10 minutos en Brasilia. Vamos a revisar otras noticias informativas del día. Es noticia la primera reunión con el gabinete en pleno en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro se ha reunido hoy en la capital con los 22 ministros de su gobierno. Durante el encuentro
El jefe de Estado ha informado sobre su programa inicial de concesiones en el que destinaría 1.842 millones de dólares para aeropuertos, puertos y ferrocarriles. Gastos que, según él, atraerán más inversores privados. Es noticia también la baja de 6 puntos en aprobación de la gestión del presidente de Chile, Sebastián Piñera. Según un estudio que ha sido revelado el día de hoy por la empresa consultora GFK Adimark, que corresponde a un sondeo de diciembre, el mandatario chileno contaba en el último mes del año con un respaldo del 38% de los chilenos, índice que muestra un descenso frente al 44% que obtuvo en noviembre. El presidente tiene el rechazo del 52% de los ciudadanos, 4 puntos más que un sondeo conocido el mes anterior. La medición asegura que Piñera ha perdido el apoyo de sectores como el estudiantil y cada vez más mujeres van en contra de sus políticas. Según los expertos, el último mes del 2018 fue muy complejo para la administración de Piñera, pues tuvo que enfrentar la remoción del alto mando de Carabineros y la polémica decisión del Ejecutivo de retirarse del Pacto Migratorio de Naciones Unidas. Y también es noticia el inicio de un paro de médicos en Bolivia. Los trabajadores del sector de la salud comenzaron esta mañana una huelga de 48 horas, precisamente por la precaria situación que se encuentra el sistema público y en rechazo a las implementaciones del Seguro Único de Salud, en un escenario de falta de infraestructura, especialistas, también insumos. Varios centros médicos han acatado la medida y solo atienden por la unidad de emergencias. Los profesionales demandan al gobierno una partida para este 2019 que represente el 10% del presupuesto general del Estado. Solo bajo esa condición accedería a participar de una mesa de diálogo con el Ejecutivo. Y también es noticia la primera consecuencia de la crisis en el sistema judicial de Perú. El fiscal José Domingo Pérez ha anunciado que no va a firmar el acuerdo de colaboración con la construcción a la brasileña Odebrecht, pactado para el próximo 11 de enero. Pérez aseguró que la decisión del fiscal general Pedro Chávarri de sustituirlo a él y a Rafael Vela retrasaron los procesos y no se podrán tomar las declaraciones de Jorge Barata y otros funcionarios como se contemplaba en la investigación. El equipo de fiscales peruanos alcanzó un acuerdo de colaboración eficaz con los directivos de Odebrecht en diciembre pasado. La empresa ahí se comprometía a entregar información y documentación relevante sobre el pago de sobornos y también de aportes económicos y funcionarios a políticos peruanos. A esta hora nos acompaña Iván Lanegra. Él es profesor de Ciencia Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica y en la Universidad del Pacífico del Sur. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ha habido una situación bastante particular en los primeros días del año en Perú. El primer día el ministro fiscal dijo, bueno, voy a sacar estos 2 fiscales del caso, la investigación del caso de Odebrecht, el caso conocido como Lavallato, y después que el propio presidente, Martín Vizcarra, dejara a Brasil para ir a Perú a atender esta situación, se acercó al Congreso a entregar documentos para que entre en una etapa de investigación y reestructuración el Ministerio Público. Luego sale el ministro fiscal diciendo que no, que ya no le destituye a estos fiscales del caso. ¿A qué se debe ese cambio de decisión, si es que podemos determinarlo de alguna manera? ¿Por qué se dieron 2 posturas totalmente diferentes de la misma persona en menos de 48 horas? Sí, lo que hemos vivido es posiblemente un intento de boicotear la investigación que estaba dirigiendo un equipo de fiscales que cubría un espacio muy amplio de los últimos 3 gobiernos que ha tenido el país y que estaba pues a puertas efectivamente de conseguir un acuerdo, ¿no?, con la empresa Odebrecht para conseguir información adicional que se señala era muy importante y que revelaba una situación bastante comprometida para los funcionarios, expresidentes que han estado involucrados en posibles acuerdos ilegales, ¿no?, con esta empresa Odebrecht. Y este acuerdo, este intento de acuerdo, como digo, ha intentado ser boicoteado y por el momento, con este retorno de los fiscales, lo que ha ocurrido es al menos una postergación de la fecha en la cual
se podría concretar este acuerdo. Pero afortunadamente, el retorno rápido de los fiscales puede hacer que esta situación no sea más que un retraso y que finalmente el acuerdo se concluya. Pero por otro lado, la situación ha sido tan evidente, hay que recordar que la medida se anunció a pocas horas del Año Nuevo, fue tan evidente el intento de pasar, digamos, de una manera que aproveche las fiestas, ¿no?, para evitar protestas, tan evidente la maniobra que originó una protesta inmediata de la ciudadanía y una reacción casi inmediata también del gobierno, que el presidente Vizcarra estaba en Brasil en ese momento para asistir a la juramentación del nuevo presidente de ese país, Bolsonaro, y retornó inmediatamente, y como usted bien señala, también se presentó al día siguiente un proyecto de ley que fue ya formalizado el día miércoles en el Congreso, que pues planteaba una declaratoria de emergencia del Ministerio Público, responsables de estas investigaciones, para garantizar la continuidad de las investigaciones tan importantes que se estaban llevando a cabo. Yo creo que este intento de boicot ha fracasado y ahora estamos viendo todavía, faltan varias cosas más por suceder, pero ya las consecuencias de esta derrota, de este intento de bloquear estas investigaciones. Ahora, justamente como usted habla de las consecuencias de esta crisis que hay en el interior del sistema judicial en Perú, que no empieza ahora ni ha empezado en el año 2019, sino que ya lleva algún tiempo. Ha sido el fiscal José Domingo Pérez quien anunció que no iba a firmar este acuerdo de colaboración con la constructora brasileña Odebrecht. ¿De qué forma esto retrasa las investigaciones? ¿Puede tener un entorpecimiento en esclarecer este caso y también pues, sancionar a los responsables? Sí, lo que ha anunciado es que ya no va a ser en la fecha original, pero ya buscándose una nueva fecha, porque este acuerdo tiene que hacerse en dos momentos. Primero tiene que haber una reunión en Brasil, donde se va a recoger además información de primera mano de las personas involucradas en este caso. Esto se va a hacer el día 11 de este mes, la próxima semana, pero en vista de todas estas circunstancias que ha ocurrido, ya no va a ser posible, digamos, ya los tiempos son muy cortos. Entonces lo que se va a hacer es reprogramar estas diligencias. Y para eso tiene que coordinarse con las autoridades en Brasil. Pero, digamos, ese es un efecto que se puede, como digo, minimizar en sus efectos negativos, ¿no? Pero lo importante es ahora lo que va a ocurrir aquí en el Perú, ¿no? Es decir, cómo van a quedar las autoridades fiscales, cómo va a quedar la cabeza del Ministerio Público, el actual fiscal de Nación, Pedro Chávarri, está en una situación de absoluto desprestigio. Todos los partidos políticos han pedido su renuncia. Los propios miembros del Ministerio Público, incluyendo fiscales supremos y fiscales superiores, han hecho declaraciones para pedir su renuncia inmediata. Y desde luego está también el tema de este proyecto de ley que plantearía una situación de emergencia, ¿no?, con la salida de todos los fiscales supremos que actualmente conforman su junta de administración principal. Entonces estamos en una situación bien delicada al interior del Ministerio Público que todavía está por resolverse. Sí, justamente, y ha sido el presidente Martín Vizcarra quien ha hecho un llamado al Ministerio Público para que brinde el respaldo que requiere este equipo especial del caso Lavallato, que está encabezado precisamente por el señor Rafael Vela y también por su compañero, y se pueda concretar la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Usted nos decía bien, señor La Negra, que estas decisiones que se dan en el Ministerio Público fueron quizás entre gallos y medias noches, como lo decimos en Ecuador, no sé si ese término es entendido, pero una situación que se esperaba una fiesta, se esperaba un acontecimiento como el cambio de año para poder anunciar que se los destituía y luego, pues ya viendo la presión mediática y el clamor ciudadano, porque mucha gente salió a las calles a pesar de ser el 1 de enero, salieron indispuestos con lo que estaba sucediendo. Quizás hubo una presión ahí al ministro fiscal. ¿Él debe renunciar por ética, por todo lo que ha hecho, por la indisposición que existe en las calles peruanas? ¿Cómo cree que debe manejarse esto siendo la cabeza de un organismo tan importante?
Bueno, él lo mínimo que debería hacer es renunciar, ¿no? Ya es una cosa que ya no solamente ha sido un pedido de todas las autoridades, sino que hay que recordar que él ya venía con cuestionamientos muy serios, ¿no? Desde que asumió el cargo, ya hubo en el Perú una serie de advertencias respecto de los conflictos de interés que tenía él, en la medida que él mismo estaba siendo sindicado como parte de los grupos que estaban siendo investigados en un caso de corrupción que vincula a miembros del sistema de justicia. Entonces, con razón, mucha gente decía cómo podía dirigir una institución encargada de las investigaciones penales, cómo podía dirigir una persona que estaba también involucrada en esas mismas investigaciones. Entonces, evidentemente, hay un problema ahí muy serio. Y lo que ha habido efectivamente este fin de año, este cambio de los fiscales es pues agravar esa situación. Entonces, digamos, la situación del fiscal es realmente insostenible y debería renunciar prontamente, ¿no? Inclusive ya se ha señalado por varias voces importantes, inclusive el propio equipo fiscal que ve el caso Lavajato, piensa que lo mejor es que inclusive se retire completamente del Ministerio Público, ¿no? Que no retorne ya a ninguna posición dentro de esta institución y no solo abandone el cargo de fiscal de la nación, ¿no? Me parece que en estas condiciones pareciera ser lo más sensato. ¿Era necesaria la acción tomada por el presidente Martín Vizcarra de ir al Congreso a pedir que se declare en emergencia el Ministerio Público, que haya una reestructuración? ¿Se prestaban las condiciones y hay argumentos suficientes para hacerlo? Yo creo que sí, por dos razones. Una razón de carácter político, ¿no? Es que ya en el Congreso peruano existía desde hace varios meses varios pedidos porque se pues investigara y eventualmente se atendieran estos cuestionamientos que se venía contra el fiscal de la Nación. Pero el Congreso peruano cuenta con una mayoría opositora que a cargo del partido Fuerza Popular, que es el partido mayoritario, cuya lideresa, Keiko Fujimori, está siendo precisamente procesada por un caso vinculado con financiamiento ilegal proveniente de la empresa Odebrecht. Entonces, que han dado los fiscales es que esta situación de control del Congreso estaba siendo usado como un mecanismo de obstrucción de la justicia, al blindar al fiscal de la Nación y ponerlo al servicio de los intereses del partido y ligados esos intereses evidentemente al caso judicial de su lideresa. Entonces ahí teníamos un bloqueo dentro del Congreso que inclusive estaba postergando y postergando el tratamiento de este caso. Esa es, digamos, la situación que explica por qué el presidente Vizcarra asume, ¿no?, esta iniciativa de presentar un proyecto de ley. Y por otro lado, una razón ya de más carácter jurídico es que es una situación, digamos, de emergencia realmente. Es decir, estamos en un caso en el cual no se puede esperar, ¿no?, seguir esperando una decisión o los canales, digamos, ordinarios, sino que se requiere tomar una medida inmediata precisamente para evitar de que el daño que se pudiera ocasionar a las investigaciones ya sea irreversible, ¿no? Creo que ha sido muy importante esta decisión del gobierno, porque lo que ha hecho es acelerar la toma de decisiones y salvaguardar las investigaciones que hasta el momento se estaban llevando a cabo. Vamos a agradecer a Iván La Negra, él es profesor de Ciencia Política y Gobierno. Nos ha acompañado a esta hora desde Lima, Perú. Una buena tarde para usted. Hasta luego. Es noticia el lento regreso a las actividades cotidianas en Caracas. La capital es el reflejo de la crisis que vive Venezuela. Casi está finalizando la primera semana de enero y parece una ciudad fantasma. Los comercios permanecen cerrados, calles y avenidas desoladas, poca gente volviendo a sus actividades. Luis Laya, en la capital, nos reporta de la situación. Adelante, Luis. No está aterrorizada, es como está la ciudad. Caracas se ha mostrado como una ciudad fantasma durante esta primera semana de enero. Locales cerrados y calles solas es el panorama que muestra la crisis. Porque los precios de todo lo que se tiene que comer se han ido al cielo y no hay manera, no hay dinero para comprar nada. La gente está completamente apocada.
Entonces es imposible salir a comprar algo porque eso sería el movimiento que habría en la ciudad hoy, 3 de enero, porque no hay dinero. Todo está cerrado porque en realidad no creo que haya dinero para estar comprando nada, entonces está cerrado. Yo creo que los comercios están cerrados más que todo porque no hay plata. Si no hay plata, entonces ¿para qué van a abrir? Pues ¿cómo comprar uno? Los pocos comercios que se han mantenido abiertos, aunque de forma parcial, son farmacias, panaderías, automercados y licorerías. Solamente panadería y kioscos de licor y algo así. Todo lento, comenzado lento. El transporte es otro de los gremios que muestra la situación del país. Brilla por su ausencia en Caracas, incluso el metro trabaja con dificultades. Fatal, no hay camioneta, uno no sale y no tiene que estar todo el tiempo a pie. Estamos mal, muy mal. Para Consecomercio, a partir del próximo 15 de enero es que se evidenciará la realidad del sector comercial, si se mantendrán trabajando o cerrarán sus puertas definitivamente. Un porcentaje muy elevado de establecimientos están cerrados. Yo creo que es producto de la crisis también. Debe ser porque la gente está de vacaciones y acoplándose a la nueva situación del país, ¿no? La situación de este año contrasta con la de años anteriores, cuando a principios de enero los ciudadanos al menos paseaban por la ciudad y podían distraerse. En mi vida había visto una cosa igual. ¿Cómo eran los primeros días de enero en otros años? Todavía mucha alegría, la gente andaba paseando, comprando, comiéndose aunque sea un heladito. Ahora ni un helado no podemos comer, de lo caro que está todo. Para la Cámara de Comercio de Caracas es pronto para dar un panorama de cómo será la actividad comercial durante este año 2019. Ellos esperarán hasta aproximadamente el 15 de enero para dar su primer balance de la actividad comercial en la ciudad de Caracas. Sin embargo, estiman que al menos el 10% de los negocios que cerraron sus puertas en diciembre no reabrirán este año 2019. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Es noticia la cifra de empleo y desempleo que reveló el Ministerio de Trabajo de España. Los datos demuestran que la nación sigue recuperándose en este aspecto. Sin embargo, el año pasado terminó con cerca de 3.200.000 personas fuera del campo laboral. Este es un informe de Marcelo Moncayo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Muy temprano aquí en el Ministerio del Trabajo, los secretarios de Estado de Empleo y Seguridad Social dieron las cifras con las que cierra en España el 2018 en materia de empleo y desempleo. Según estos secretarios de Estado, son cifras positivas que demuestran que España va en el rumbo de la recuperación. Y durante todo el 2018, según estos datos arrojados hoy en el Ministerio del Trabajo, fueron 210.484 personas menos en el desempleo, dando un gran total de 3.202.297 personas que en estos momentos, lamentablemente, siguen desempleadas. Según estos secretarios de Estado, estas son las mejores cifras registradas en los últimos 9 años. La cifra total de personas en paro registrado se sitúa a 31 de diciembre de 2018 en 3.202.297 personas, su nivel más bajo en un mes de diciembre de los últimos 9 años. Durante el año 2018, el paro registrado ha disminuido en un total de 210.484 personas, con un ritmo de reducción interanual que se sitúa en el 6,2%. Amigos televidentes de la mañana, y otra cifra que demostraría que España está mejorando económicamente es el número de personas afiliadas a la Seguridad Social, un número que se incrementó durante el 2018 en relación al 2017 en un poco más de 500.000 de personas. Es decir que el 2018 España cerró con 19 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Son el balance también de los 6 primeros meses de gobierno del Partido Socialista, y en este sentido pues algo tiene que ver la gestión del gobierno con la evolución de las cifras. Hemos terminado el año en el mes de diciembre de 2018 con una cifra de 19.024.165 afiliados. Por primera vez desde antes de la crisis económica hemos superado al final del año los 19 millones. Los 19 millones significan que en estos momentos, después del año 2018, están afiliados a la Seguridad Social más de 10 millones de hombres, lo cual es una buena cifra, y más de 8.800.000 mujeres. Amigos televidentes de la mañana, y otro dato importante que dieron los secretarios de Estado es que, según la estadística que manejan en materia de empleo y desempleo, son las mujeres
las que tienen mayor nivel de desempleo que los hombres. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Ese reporte desde Madrid, de parte de Marcelo Moncayo. Como decíamos, la noticia marcada el día de hoy en Estados Unidos, la posesión de este nuevo Capitolio, un Capitolio totalmente renovado. 7 años después, la demócrata Nancy Pelosi volvió a ser la mujer con mayor rango político en Washington. A esta hora está hablando el presidente de Estados Unidos junto a su equipo. Habla sobre migración. Vamos a escuchar lo que dice el presidente estadounidense. Barriers that walls actually work. You hear a lot of talk from the expert that there are experts that say that walls don't work. I promise you that if you interview Border Patrol agents, they will tell you that walls work. I worked in Naco, Arizona for 10 years. We didn't have physical barriers in Naco, and illegal immigration and drug smuggling was absolutely out of control. We built those walls, those physical barriers, and illegal. Una rueda de prensa desde la Casa Blanca. Vamos a hacer un pequeñísimo corte comercial. Volvemos enseguida con las declaraciones del presidente y, por supuesto, usted siga con nuestra sintonía. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más de La Tarde aquí en el canal de las Américas, agradeciéndoles por suerte su sintonía. El 2018 fue el año en el que el presidente Donald Trump desplegó su doctrina de Estados Unidos primero. Contenía políticas que apuntaron justamente a sacudir las instituciones mundiales creadas tras la Segunda Guerra Mundial. Pero esta no fue la única sacudida que su política exterior creó en el año pasado. Abandonar el tratado nuclear con Irán, también estuvo el acuerdo de cambio climático de París. Fueron otras medidas. El informe enseguida con nuestra cadena aliada La Voz de América. Cuando el secretario de Estado Mike Pompeo llegó al Departamento de Estado en mayo para reemplazar a Rex Tillerson, prometió ayudar a la agencia a retomar la que el presidente Trump define como su Estados Unidos primero en materia de política exterior, bajo la premisa de que el orden internacional creado tras la Segunda Guerra Mundial fracasó. Cuando los tratados se han roto, los violadores deben ser confrontados y los tratados deben ser revisados o descartados. Las palabras deben significar algo. Bajo este parámetro, ante la mirada atónita y escéptica de sus aliados europeos, el presidente Donald Trump abandonó el tratado nuclear con Irán y el acuerdo sobre cambio climático de París. El más reciente hecho que sacudió a la administración y ha tenido implicaciones más allá de las fronteras estadounidenses fue la renuncia de su secretario de Defensa, Jim Mattis. Para algunos analistas, Trump solo busca reorganizar su equipo con quienes respaldan su plataforma. Tras 2 años de presidencia, él está rodeado de leales, gente que está comprometida a implementar su visión. Pero uno de sus primeros actos durante 2018 en materia de política exterior, su inédito encuentro con Kim Jong-un, no ha arrojado resultados concretos. Sin embargo, para analistas como Luke Coffey, aunque las conclusiones del encuentro no tenían mucho en términos de sustancia, el hecho de que el diálogo tuvo lugar fue un logro en sí mismo. En contraste, Trump ha sido criticado por su cumbre con Vladimir Putin en medio de la investigación por la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses y su alcance. Sin lugar a dudas, describiría ese encuentro en Helsinki como el punto más bajo de la política exterior estadounidense, no solo este año, sino en lo corrido de la administración Trump hasta el momento. El asesinato del colaborador de The Washington Post, Jamal Khashoggi, en el consulado saudí de Estambul, conmovió a la comunidad internacional. Según analistas consultados por La Voz de América, la reacción estadounidense envió un mensaje errado a los gobiernos autoritarios alrededor del mundo. Lo dejó muy claro, los intereses económicos son más importantes que los valores morales. Frente a China, los observadores prevén para el próximo año una nueva confrontación, más allá del ámbito económico, pues además del comercio, aún hay asuntos sin resolver. Entre ellos, las tensiones en el mar del sur de China y la inseguridad cibernética cuando se trata de los intentos de sabotaje del gigante asiático. La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York retoma el juicio por narcotráfico contra el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Tras varios días de receso por las pasadas fiestas de fin de año, el tribunal vuelve a recibir el día de hoy nuevas evidencias dentro de este proceso. Alejandro Rincón está en el lugar de la noticia con el tema. Alejandro.
Hola Ruth, televidentes del Canal de las Américas. El reinicio del juicio por narcotráfico en contra de El Chapo Guzmán ha estado marcado por un importante avance de la Fiscalía, que ha llamado como testigo cooperante a Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los principales socios del cártel de Sinaloa. De los 8 testigos cooperantes que la Fiscalía ha llamado hasta el momento en este proceso, muy pocos, tal vez solo Zambada Niebla, tiene un conocimiento verdaderamente granular y meticuloso de las operaciones de esta estructura criminal, a raíz de que prácticamente toda su vida ha estado ligada a las operaciones del cártel. Y dentro del testimonio que ha rendido en el transcurso de este jueves ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, hay por lo menos 3 elementos que son claves para rescatar a la luz del esfuerzo que ha adelantado la Fiscalía con el objetivo de reconstruir y presentar a los integrantes del jurado los elementos por los cuales ellos consideran que la persona que verdaderamente es la responsable de estar detrás de toda la estructura del cártel es Joaquín El Chapo Guzmán. Contó o ha contado como parte de su testimonio el Vicentillo, como por ejemplo hubo una instancia en el año 2009 en donde se negoció un cargamento de 100 toneladas de cocaína que iba a ser movilizado en embarcaciones pertenecientes a Petróleos de México o Pemex. Para tal propósito, ellos adelantaron una reunión con representantes no solo de la empresa petrolera mexicana, sino también con algunos políticos mexicanos, quienes no fueron mencionados, pero sí fueron parte de este evento, de acuerdo con el testimonio, aun cuando, como les comento, no fueron mencionados los nombres de quienes participaron a nombre de Pemex o cuáles políticos fueron representados. Sí se mencionó dentro de ese testimonio que se generó la posibilidad de que fuera transportado ese cargamento de 100 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. El futuro, las precisiones de lo que sucedió después de esa reunión no las entregó Zambada Niebla, dado que poco después de esa reunión él fue capturado por parte de las autoridades. Otro de los elementos que cabe por destacar dentro del testimonio que ha presentado tiene que ver con algunos de los mecanismos empleados por el cártel para la movilización de droga desde el sur de los Estados Unidos, o más bien para introducirla hacia territorio de los Estados Unidos. Para este propósito utilizaron vehículos particulares, en los cuales eran movilizadas familias que cargaban entre 20 y 30 kilogramos de cocaína de 3 a 4 veces oportunidades por día. Son todas estas precisiones en una descripción granular y meticulosa las que la Fiscalía ha presentado ante la Corte en este día número 22 del proceso, que ha terminado de hecho hace algunos minutos y se espera que retome mañana viernes. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, por ese reporte. El año pasado fueron varias las revelaciones en medio del juicio por al Chapo Guzmán. Los abogados del líder del cártel de Sinaloa denunciaron que políticos en México y en Centroamérica, entre ellos el actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el anterior, y el exmandatario Felipe Calderón, habían recibido sobornos de grupos ligados al narcotráfico. Sobre ello habló Idania Chirinos el pasado 14 de noviembre con Anabel Hernández, periodista y escritora mexicana. Hoy queremos poner un poco esta conversación como parte de un recuento de las mejores entrevistas del 2018 aquí en la tarde. Quiero darle la bienvenida a Anabel Hernández, periodista, escritora mexicana, especialista en el tema de narcotráfico. Anabel, gracias por acompañarnos. Sé que estás absolutamente complicada. Te agradezco aún más estos minutos que podamos conversar. Bienvenida. No, al contrario, gracias por el espacio y pienso que son temas que son importantes discutir ante la opinión pública. Así es. Anabel, ¿esto forma parte de, o puede formar parte de la estrategia de la defensa? Atacar de alguna manera la institucionalidad buscando descalificar el propio proceso. Bueno, lo que yo te puedo afirmar categóricamente, yo llevo llevo poco más de 13 años investigando el cártel de Sinaloa y sus conexiones con el gobierno de México al más alto nivel. Y lo que te puedo afirmar es que independientemente de si una estrategia legal o no, lo que es cierto es que hay documentos, hay testimonios, hay pruebas fehacientes de que efectivamente el cártel de Sinaloa durante décadas ha pagado millonarios sobornos a integrantes del gobierno de México
México al más alto nivel. Estamos hablando, por ejemplo, que en 1992, en un operativo de la Policía Federal, descubrieron que en la casa del expresidente de México, Luis Echeverría, vivía nada más y nada menos el abogado de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y de Amado Carrillo Fuentes. Desde esa historia que data de 1992 hasta la fecha, yo te puedo contar episodio tras episodio muchas de estas componendas, muchos de estos lazos de corrupción entre el más alto mandatario de México en turno y el cártel de Sinaloa, porque ha sido el cártel más antiguo en México y porque es el que ha tenido mucho más poder económico para llegar a pagar los sobornos que se requieren al más alto nivel. Es decir, ¿hay pruebas de que pudiesen existir vínculos con el actual presidente Enrique Peña Nieto? Yo lo que he escuchado durante hace varios años por parte de informantes dentro del cártel e informantes que yo he conseguido a través de los 25 años que tengo de periodista en el Ejército, en la Policía Federal, en la Marina, es que sí, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, porque de ahí viene esta historia de los vínculos con los socios o integrantes de Cártel de Sinaloa no es una historia nueva, es una historia que data de cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, es decir, 6 años antes de que iniciara su presidencia, cuando él comenzó a ser gobernador del Estado de México, mientras él estuvo como mandatario en esta localidad vecina a la Ciudad de México, el cártel de Sinaloa, particularmente la célula de los Beltrán Leiva, llegó a asentarse ahí, llegaron a tener casas de seguridad. El propio Ismael El Mayo Zambada y su hijo Vicente Zambada Niebla tenían casas de seguridad en este lugar de donde Enrique Peña Nieto era gobernador. Y de acuerdo a expedientes criminales que yo tengo en mi poder, de parte de la propia Fiscalía General del Gobierno de México, es decir, la PGR, se afirma que estos grupos criminales del cártel de Sinaloa eran protegidos por la Policía Estatal del gobierno del Estado de México, es decir, por el gobierno de Enrique Peña Nieto. También es sabido por integrantes del cártel que en muchas de las fiestas organizadas por Edgar Valdés, alias La Barbie, uno de los otros integrantes del cártel de Sinaloa, una de las fiestas que él organizaba junto con sus amigos del cártel, en estas fiestas participaba también el entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Lo que ha dicho la defensa de Joaquín Guzmán Loera el día de ayer en esta Corte Federal de Nueva York es que esto que dijo ayer es solo una introducción al jurado de todo lo que será el argumento de defensa, el argumento de defensa del Chapo Guzmán, y ha anunciado al jurado que va a presentar las evidencias, las pruebas que confirman lo que él ha estado diciendo. Debo decir que estas acusaciones de pagos de sobornos a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón y a otros exmandatarios no es nueva. Unos días antes de que finalizara el gobierno de Felipe Calderón, el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, exintegrante del cártel de Sinaloa, me mandó una carta desde la prisión acusando que el propio Felipe Calderón, quien se supone inició la guerra contra las drogas en México, que en realidad yo desde el 2010 he estado denunciando que él y varios integrantes de su gobierno han sido cómplices del cártel de Sinaloa, que la guerra que iniciaron fue para proteger al cártel de Sinaloa y combatir a los enemigos del Chapo Guzmán. Bueno, pues este narcotraficante a finales del 2012 me estaba confirmando en una carta que él directamente estuvo en reuniones encabezadas por el propio Felipe Calderón y otros integrantes del cártel de Sinaloa. De este tamaño estamos hablando, es la corrupción que ha existido en México, que ha costado tantos miles de vidas, 250,000 personas han sido ejecutadas en esta supuesta guerra contra los narcos en los últimos 12 años. Es decir, Anabel, que te oigo con suma atención, que además es gravísimo todo lo que dices, pero si esto es así, es decir, podemos esperar que entonces en el tribunal en Nueva York puedan ser citados el hasta ahora presidente Enrique Peña Nieto y el expresidente Felipe Calderón. Es decir, si hay pruebas de todo esto, si el abogado las tiene en sus manos, como señalas, podemos esperar ver a estos personajes en la corte en Nueva York. Yo estos señalamientos sé que son graves, sé que son delicados,
Yo he puesto en riesgo mi vida al dar a conocer esto en mi libro Los Señores del Narco, publicado en 2010, cuando aún Felipe Calderón era presidente de la República, cuando en ese momento Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, cuando todos estos hombres estaban en la cumbre del poder. No soy del tipo de periodistas que se espera que terminen los gobiernos para comenzar a hacer los señalamientos. Yo lo hice en su momento, arriesgué mi vida, he sido víctima de atentados en mi contra mi familia. Fuentes de información mía han sido ejecutadas en las calles de la Ciudad de México y eso está comprobado. Hay expedientes judiciales abiertos sobre esto por información que he revelado. Curiosamente, quienes querían asesinarme, y hay denuncias que yo he presentado ante las autoridades de México y autoridades internacionales, no era el cártel de Sinaloa, no era el Chapo Guzmán, quien está acostumbrado a que los periodistas de México y otras partes del mundo hablen de él. Quien quería asesinarme eran integrantes del gobierno de Felipe Calderón, porque yo había descubierto y puesto en evidencia esta red criminal. Hoy, estos señalamientos hechos por el abogado del Chapo Guzmán, hechos ayer, a mí no me sorprenden. No son noticia para mí, porque yo he estado investigando esto por los últimos 13 años. Parece que son noticias ahora internacionales de otro nivel, porque esto ya no solo se está discutiendo en una investigación periodística como la que yo he hecho durante todos estos años, sino ahora en un jurado en un juicio que puede ser histórico. Yo lo que había comentado en los días previos a que iniciara el juicio del Chapo Guzmán es que todo parecía un show. Los medios de comunicación estaban más preocupados por su esposa Emma Coronel, si iba o no iba, si le mandaba un beso al Chapo o no, si el Chapo se iba vestido de un modo, si iba vestido del otro. Todo parecía un circo, un show. Sí. Es hasta el día de ayer que parece que este juicio comienza a convertirse en una cosa seria y efectivamente, como tú estás diciendo, si el abogado de defensa presenta las evidencias que ha anunciado ayer va a presentar, este juicio contra el Chapo Guzmán puede convertirse en uno de los juicios más importantes contra los carteles de la droga en el mundo. Porque no solo el abogado del Chapo Guzmán afirmó ayer que había evidencias contra el actual presidente de México y contra el expresidente Felipe Calderón, claro, y contra otros muchos funcionarios públicos de México, sino también afirmó y le dijo al jurado: sé que esta historia es impactante. Disculpa. No te preocupes, por favor. Sé que esta historia es impactante, pero este jurado también tendrá que entender, tendrá que aprender a lo largo de los meses de este juicio, de que también las autoridades del gobierno de Estados Unidos son torcidas. Es decir, el abogado del Chapo Guzmán ha insinuado claramente el día de ayer que no solo va a hablar de la corrupción que ha protegido al Chapo Guzmán durante años, sino parece que también hablará de algunos casos de corrupción que han existido en las autoridades de Estados Unidos. Entonces sí, estamos ante un juicio que puede ser histórico, donde si se presentan las pruebas también tendrá que levantarse cargos contra altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno de México para rendir cuentas por los crímenes relacionados con las drogas que han cometido en los últimos años. Anabel ha escrito, entre otros libros, ya mencionó Los Señores del Narco, La verdadera noche de Iguala, México en llamas. Ya. Anabel, yo tendría que preguntarte después de oírte, ¿por qué funcionarios como Enrique Peña Nieto o como el expresidente Felipe Calderón establecieron esta presunta alianza con el cártel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán? Habría que preguntar cuál era la necesidad. Bueno, tendríamos que irnos un poco más atrás. Yo faltaría totalmente a la verdad y sería totalmente deshonesta si digo que solo Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto han estado en la nómina del cártel de Sinaloa. Tenemos que recordar al auditorio que el cártel de Sinaloa es actualmente el cártel más antiguo en México y tal vez en toda América Latina. Ha sobrevivido a la guerra contra las drogas de Colombia, ha sobrevivido a la llamada guerra contra las drogas emprendida por el presidente Reagan, ha sobrevivido a todos los supuestos embates de la justicia en las últimas décadas. Es un cártel que ha tenido conexiones con el más alto poder en México desde hace por lo menos 4 décadas. Yo estoy hablando que en mi libro Los Señores del Narco pude documentar relaciones entre el gobierno de México al más alto nivel y el cártel de Sinaloa desde la década de los 70. Entonces estamos hablando de unas conexiones muy antiguas, muy viejas,
que se han podido ir replicando sexenio tras sexenio en el gobierno de México por la impunidad. El problema es eso, de la impunidad. Yo lo que he dicho en mis investigaciones, sí, el Chapo Guzmán es un criminal peligroso, debe ser sancionado, castigado con todo el rigor de la ley, pero también es muy peligroso el sistema que lo ha creado. Y este sistema que lo ha creado, debo decir, no solo funciona en México, pues si nos disculpa con todo respeto, en Colombia donde se producen las drogas, en Bolivia donde se produce la cocaína, en Perú donde se produce la cocaína, y todas estas drogas que pasan por toda América Central, por aire, por tierra o por mar, llegan a México y después se distribuyen a muchas otras partes del mundo. Esto existe no solo por la corrupción que existe en México, esto existe por la corrupción global que existe en torno a este sucio negocio, donde son empresarios, banqueros, políticos, gobernadores, incluso miembros de la Iglesia Católica, al menos lo digo por lo que corresponde a México, que se han llenado los bolsillos de dinero protegiendo a estos criminales. Entonces estamos hablando de que sí, el Chapo Guzmán es peligroso, el cártel de Sinaloa es peligroso, pero también el sistema que lo ha producido. En este caso, todas las redes de corrupción que existen en México específicamente, que han protegido durante décadas al cártel de Sinaloa, ya sea el Chapo Guzmán, ya sea el Mayo Zambada o ya sean los sucesores, porque sí, el Chapo Guzmán hoy está en prisión y tan es claro que no es una figura fundamental en el cártel, sino que es más importante la red de corrupción que el propio capo, que hoy, aunque el Chapo Guzmán esté en prisión, el cártel de Sinaloa sigue vendiendo sus drogas como quiere, cuando quiere en el mundo. Las producciones de heroína, de metanfetaminas, de marihuana en México siguen a la más alta producción, porque no importa que un solo hombre esté en la cárcel, lo que importa es que todos los demás hombres, los otros señores del narco, que no aparecen entre los más buscados del FBI, los que no aparecen entre los más buscados de la DEA, los que se visten de traje, los que van a Wall Street, los que van a las bolsas de valores, los que van a los bancos, los que van a las empresas, los que se sientan como políticos, como senadores, como gobernadores, siguen impunes. Esos son más peligrosos incluso que el propio Chapo Guzmán, porque trabajan, operan en la ilegalidad y en la legalidad. Claro, digamos, es la estructura que sostiene el negocio, que finalmente es un negocio de cantidades incontables de dinero. Y habría que recordar aquel adagio popular que dice: todo el mundo tiene un precio, lo que hay es que llegarle. Y el dinero que mueve el narcotráfico es capaz de alcanzar, lamentablemente, pareciera, cualquier personalidad. Absolutamente, y estamos hablando de nuevo no solo en México, no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos, como ayer claramente lo anunció, lo avisó, lo visualizó el abogado del Chapo Guzmán. Estamos hablando de que es en Europa, es en Estados Unidos donde se hacen las grandes operaciones de dinero. No son bancos de Colombia, no son bancos de México los que lavan estas fortunas. Sabemos, por ejemplo, que HSBC ha lavado dinero, millones de dólares, al menos 90 millones de dólares del cártel de Sinaloa. No hay ningún socio, no hay ningún director, no hay ningún presidente de esta corporación de bancos, la HSBC, en la cárcel. Pagaron una pequeña multa y siguen con sus operaciones. Lo mismo ha pasado con Citigroup, lo mismo ha pasado con Wachovia, lo mismo ha pasado con Wells Fargo y con muchos bancos que no están en nuestros países, sino están en los países de las potencias económicas, donde son realmente donde se reparten las grandes tajadas de este dinero sangriento que ha costado tantas vidas en México, en Colombia, en nuestros países. Nosotros ponemos la droga y los muertos. Ellos, los poderosos, los países poderosos, las potencias económicas, lavan el dinero y ponen a los clientes que compran estas drogas con las que se hace este negocio criminal. Así es, lamentablemente esa es la más absoluta realidad. Anabel Hernández, periodista, investigadora, escritora. Anabel, te agradezco muchísimo, cuídese un montón y gracias por haber estado en NTN 24. Gracias. Muy bien, y hace pocos minutos el presidente de Estados Unidos, lo decíamos, el presidente Donald Trump, ofreció una inesperada rueda de prensa en la Casa Blanca. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario defendiendo nuevamente su política migratoria.
Solo quiero comenzar felicitando a Nancy Pelosi por ser electa como la nueva presidenta de la Cámara de Representantes. Es un gran logro y espero que podamos trabajar juntos y que logremos hacer muchas cosas, entre ellos infraestructura. Sé que ellos quieren hacerlo y yo también. Entonces espero que hay muchas cosas en las cuales podamos trabajar juntos y creo que va a funcionar. Creo que será muy diferente de lo que la gente cree que será. Y entonces felicito a Nancy por un tremendo logro. Esta reunión se estableció hace un buen tiempo y llegó en un momento oportuno. Estábamos en la oficina oval trabajando en diferentes planes y en diferentes maneras de detener los problemas que tenemos en nuestro país, y otros países tienen problemas, pero ninguno como nosotros. Y la economía hace que sea aún más así porque está atrayendo a las personas. Nos está yendo tan bien con la economía, el desempleo está en 3.7% y está entre los más bajos que hemos tenido en los últimos 50 años. Y entre ciertos grupos también ha llegado a bajos históricos. Aprecio que ellos estén aquí. Les dije, vamos allá afuera a ver a la prensa y ustedes pueden hablar de la importancia del muro. Y básicamente dijeron, y creo que puedo citar sus palabras, sin un muro no se puede tener seguridad fronteriza. Sin una barrera fuerte, llámenla como quieran, pero sin un muro no se puede tener seguridad fronteriza. No funcionará. Vamos aquí a hacer un corte comercial y cuando regresemos han prohibido visitas al preso político venezolano Juan Requesens. Al volver vamos a hablar con el padre del diputado sobre estas condiciones de reclusión en la que se encuentra. Continuamos con La Tarde. Continuamos con el programa. Han suspendido las visitas al detenido diputado opositor venezolano Juan Requesens. En redes sociales, el padre del parlamentario, que está arrestado por el régimen de Nicolás Maduro, acusado de planificar un supuesto atentado contra el presidente de Venezuela, dijo que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, le anunciaron que no podía ingresar al centro de reclusión, ni él ni ningún miembro de su familia. Juan Guillermo Requesens escribió en un mensaje, el martes fue suspendida la visita que le corresponde a Juan Requesens. Ninguna explicación lógica, ha dicho este padre de familia. Tratando a propósito de la violencia de desmovilización. Este padre de familia que ahora nos acompaña, Juan Guillermo Requesens, padre del diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, está con nosotros aquí en La Tarde. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Ruth. Gracias, Paola. Gracias por la invitación y por estar pendiente para por aquí, bueno, hacer las denuncias y seguir el caso de Juan Requesens, que es inocente y está secuestrado en la mazmorra del SEBIN. Justamente lo contactamos, señor Requesens, porque vimos su mensaje en Twitter. Al parecer el 1 de enero ustedes tenían pues este permiso de visitarlo normalmente y sin embargo se les anunció que no podía ningún miembro de la familia ver a quien está detenido, diputado venezolano. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes le dijeron o les proporcionaron esa información o fue cuando ustedes ya se acercaron al recinto que les dijeron no pueden entrar? Bueno, fíjate, como siempre lo hemos dicho, el SEBIN tiene un programa de visitas miércoles y jueves. Los que van los miércoles van los sábados y los jueves los domingos. A nosotros siempre nos han permitido la visita días diferentes al público. Empezamos los viernes y ahora nos complementaron con los días martes que se venían cumpliendo como debe ser regularmente. Este martes, independientemente de la fecha, que sea 1, 31, 2, lo que sea, nos correspondía la visita oficial de Juan Requesens. Nos trasladamos su mamá, su hermana y yo al helicoide, preparados para compartir con él de 11 a 2 de la tarde, que es el horario de visita que le han puesto los martes. Los viernes es de 11 a 3. Y bueno, tanta incertidumbre, tanto misterio, bajaron a informarnos de que no había visita, que estaba suspendida. Les pregunté el por qué, y bueno, excusas para acá y vienen, que si órdenes de Plaza Venezuela. Plaza Venezuela donde está la sede administrativa, la sede principal. Juan está en el helicoide. Entonces, ninguna excusa valedera. Buscaron algún motivo para suspender la visita y por eso hice la acotación y la denuncia ayer en Twitter, porque ese es mi derecho constitucional a la visita de mi hijo y el detenido injustamente tiene como razón el derecho a ser visitado por sus familiares. Por otro lado, los abogados fueron a verlo hoy, porque el lunes no se elaboró, y nos informaron, el doctor Joel García, que lo envió por las redes,
de que a Juan lo presentaron con una braga anaranjada, braga es el overol, y parece ser que es para todos los presos, pues. Yo puse hoy en Twitter de que eso es para tratar de humillar, para tratar de que ellos se sientan presos y los veamos como unos presos, pero nuestra dignidad y nuestra fortaleza va más allá de ello. Nosotros no nos vamos a humillar por eso, ni nos vamos a milanar por eso. Entonces, ese es el mensaje que le estoy dando yo a las autoridades. Si creen que nos van a humillar, a milanar o a quebrarnos con eso, están muy equivocados. Nos da fortaleza, somos personas íntegras y con una dignidad muy en alto, y la dignidad de Juan le sobra la que les falta a ellos. Duro el testimonio que usted nos está dando. Como padre de familia debe ser bastante doloroso ver ciertas situaciones anormales que se ven dentro de una prisión, o quizás normales, que no se conocían, y en este caso pues usted tiene que verlas de cerca. Y quiero citar las imágenes que veíamos del diputado detenido, las estamos transmitiendo aquí en NTN 24, y parece que se tratara de distintas personas. Sabíamos el señor Requesens, el diputado que está detenido, pues antes tenía un poco más de peso, luego fue adelgazando, hasta cuando se filtró este video desde prisión, en donde estaba realmente irreconocible, prácticamente en hueso y pellejo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo está su hijo actualmente? ¿Cuál es su estado emocional? ¿Cuál es su estado físico? Porque como usted dice, este tipo de situaciones de sacarlo con el traje de penitenciario, bueno, está cumpliendo un arresto, sin embargo, pues como usted lo ha manifestado y seguramente la defensa lo pone, no todos los detenidos tienen precisamente que ser delincuentes hasta que se compruebe, por supuesto, con pruebas fehacientes que esto es así. ¿Cuál es el estado actual de su hijo? Bueno, fíjate lo siguiente, Juan estuvo más de 100 días comiendo frío, como dice uno, hasta que permitieron la entrada del microondas para que él coma caliente. Mientras tanto, Juan se ha mantenido haciendo ejercicio, él recibe sus 3 comidas que le lleva su madre diariamente, está haciendo mucho ejercicio, ya tiene contacto con los otros presos, tiene un teléfono público donde le permiten llamar. Ya las condiciones han variado, él tuvo más de 100 días aislado e incomunicado y en condiciones infrahumanas. Los primeros días, nos contó él, estuvo durmiendo en el piso, en una colchoneta, con aguas, digamos, servidas en el baño, en unas condiciones deplorables, producto del trato cruel e inhumano al que fue sometido, igual como los videos que presentaron ellos allí, donde Juan estaba visiblemente bajo los efectos de sustancias químicas, en este caso la escopolamina, que produce amnesia, y eso se corroboró en la audiencia de presentación, porque él no recuerda nada de lo que se dijo. Y después le mandaron a poner una ropa interior con ese que todos lo vieron. Esos son tratos crueles y humanos, y eso está denunciado en la Corte Penal. Actualmente Juan está fuerte, físicamente, está haciendo ejercicio. Ellos mismos rehabilitaron el gimnasio, él con los otros reclusos, acomodaron su gimnasio, está comiendo, está haciendo ejercicio, leyendo y escribiendo. Y el mensaje que él siempre me da, que él me ve denunciando constantemente su problema, pero, y esto quiero que quede claro, Juan en las últimas visitas, el viernes fue 28, que no me enfoque solamente en su problema, que aquí hay otros presos políticos, que hay que trabajar la unidad y que por favor nos concentremos en el problema país, en la crisis país, que use sus discursos, que yo debo utilizar ese tipo de cosas. O sea, que él sabe de que él es un preso político y que no hay nada jurídico, que le ha sido violentado su Estado de Derecho y el debido proceso. Por lo tanto, le están violando sus derechos humanos, constituyendo allí una tortura psicológica, porque tener a alguien recluido siendo inocente es una tortura psicológica. Y él está fuerte, y ese es el mensaje que constantemente él da. Está convencido y que primero Venezuela, primero los otros políticos y después él. ¿Qué tipo de recursos les queda a ustedes como familiares presentar ante una justicia que parece es totalmente injusta en Venezuela? No te oí bien, perdón. Sí, que qué tipo de recursos le dicen a ustedes los abogados les queda como familiares para presentar y poder sacarlo de prisión al diputado opositor. Bueno, fíjate, se ha ido a todas las instancias. Recordemos que esto es un problema político y no jurídico. Eso es lo grave y lo difícil del problema, porque desde que el arresto, digamos, ilegal,
al cual fue sometido Juan, ese secuestro, esa desaparición forzosa inicial y actualmente un secuestro, el debido proceso se ha violentado desde todo punto de vista. Eso en cualquier país serio, donde se imparta justicia seria, Juan debe estar libre desde el primer día. Sabemos que esto es un proceso, digamos, político, y bueno, se están haciendo las denuncias y se están haciendo todos los pasos que haya que hacer. Así, de hecho, le siguen violando su debido proceso, ya que su audiencia preliminar fue suspendida o pospuesta. Y así es lo que estamos nosotros pensando que puede suceder, porque ese caso de Juan no aguanta un juicio serio. No hay nada, hay más de 300 folios allí y solamente 35 líneas que no coinciden nada con los cargos que se le está acusando. Juan Requesens es inocente, debe salir libre. Este es un problema político y tiene que manejarse a ese nivel. Y lamentablemente aquí no hay separación de poderes. Y yo estoy denunciando públicamente a la juez encargada del caso y a los fiscales como violadores de sus derechos humanos y fundamentales por ser partícipes y cómplices de la violación del debido proceso. Vamos a agradecer a Juan Guillermo Requesens, padre del diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens, quien está detenido por el régimen de Maduro. Gracias por haber estado con nosotros. Una buena tarde. Gracias, muy buenas tardes, y aquí nadie se rinde, seguimos adelante con dignidad. Vamos ahora a hablar otro de los efectos de la crisis en Venezuela, la migración forzada. Miles de familias se han visto obligadas a separarse en este intento de huir por la grave situación económica y social y tener mejores días. La historia de Gerardo Chacón, venezolano residente en Estados Unidos, es un ejemplo de ello. Sus seres queridos están repartidos entre Colombia, Argentina, Perú e Italia. El equipo de nuestra cadena aliada La Voz de América ha hablado con él. Esta es la historia. La mayoría han salido del país. Gerardo Chacón es un venezolano que vive en Maryland, Estados Unidos. Durante 4 años ha sido testigo de cómo su familia se ha esparcido por el mundo. De arriba, la foto de arriba, estoy con mi primo. Él se fue hace 2 años, 2 años a Argentina. Mi papá y mi mamá, que viven en Colombia. Mi tío y su esposa, que también viven en Colombia. Esa es mi abuela, que todavía está en Venezuela. Ella se fue hace 1 año a Perú. Ella se fue también un poco menos de 1 año a Argentina, como 6 meses en Argentina, y ella sí se fue hace como 2 años a Colombia. Según Naciones Unidas, 3 millones de venezolanos viven en el extranjero, de los cuales 2.3 millones emigraron a partir de 2015, huyendo de la crisis económica y sociopolítica que atraviesa Venezuela, algo que desde la distancia Gerardo ha vivido directamente. Y luego empezamos a escuchar, ayúdenme a salir del país, de parte de nuestra familia, ¿no? Dice que ha ayudado a algunos de sus familiares a reunir el dinero para poder emigrar, pero asegura que el precio que ha tenido que pagar vale mucho más que un billete de avión. Pues yo tengo años sin ver a la mayor parte de mi familia y no creo que eso vaya a cambiar. Ya una vez que las personas emigran y que comienzan a echar raíces en otras partes, pues eso no regresa a como era. En Venezuela está su abuela y algunos tíos. Con ellos habla periódicamente y enfrenta una realidad contrastada. Yo siento que cada vez que uno logra hablar con alguien que está en Venezuela, hay una lista de precios. Al principio de la conversación, pues cómo estás, cómo todo lo demás, pero después empieza una lista de precios. Ya la carne está a tanto, ya los huevos están a tanto, todo lo demás. Con una hiperinflación estimada en más de 1.300.000% en 2018, según el Fondo Monetario Internacional, y con una devastadora escasez de productos y servicios públicos, Venezuela vive una de las peores crisis de su historia, concuerdan los expertos. El presidente Nicolás Maduro culpa a otros países de bloquear económicamente a la nación petrolera y promete que en 2019 logrará la prosperidad económica del país, un panorama que Gerardo observa desde la distancia y que fue causa y consecuencia de la separación de su familia. El campamento de migrantes venezolanos que fue instalado en Bogotá en noviembre pasado va a ser desmantelado por la alcaldía de la ciudad. 143 personas que permanecen refugiadas en este albergue temporal tienen que abandonar el lugar el próximo 15 de enero, como les fue anunciado desde el primer momento. NTN 24 está en el sitio de la noticia con Sara Gudelo. Sara. Hola, buenas tardes. Pues de los 143 venezolanos que permanecen en el campamento humanitario, 32 son niños y hay 2 mujeres en embarazo. Lo que nos ha dicho el distrito es que también de esos 143, solo 15 cuentan con el permiso para permanecer y para trabajar en el país.
Cuando el 13 de noviembre comenzó a operar el campamento transitorio para venezolanos en Bogotá, los migrantes que aceptaron quedarse ahí firmaron un compromiso acatando normas de convivencia, entre ellas que solo estarían durante 2 meses. A pocos días de que el campamento sea cerrado, muchos de los venezolanos que ahí permanecen aseguran que no tienen a dónde ir. Ha sido fuerte porque no vamos a encontrar trabajo porque no tenemos el permiso. Hay muchos niños ahí, se pasa mucho frío. Estoy buscando para que uno consiga. El distrito dijo que ya tienen medidas de contingencia para el cierre total del campamento y que además tramitan más permisos de permanencia en el país para que los venezolanos puedan quedarse y trabajar. Seguimos ofreciendo diferentes opciones de tránsito. Hemos trabajado con la OIM, con Migración Colombia, con la Embajada de Venezuela en Colombia y muchos de ellos, pues más de 400 personas, han aceptado las diferentes ofertas que les hemos hecho. La alcaldía también aseguró que no se volverá a abrir un nuevo campamento transitorio y tampoco se permitirán asentamientos ilegales en otros puntos de la ciudad. Desde que se abrió este campamento el 13 de noviembre se han atendido aproximadamente 500 migrantes venezolanos que aceptaron la ayuda del distrito y también estar en este campamento. Eso significa que aproximadamente 400 ya salieron de este lugar, tienen trabajo o incluso en dónde vivir aquí en la ciudad. También muchos de ellos regresaron a su país de origen o se trasladaron hacia otras ciudades del país. Por supuesto, nosotros estaremos muy pendientes de lo que suceda desde aquí hasta el próximo 15 de enero, que es la fecha límite para cerrar este campamento humanitario ubicado en Engativá. Es la información desde el occidente de Bogotá. Continúen ustedes con más noticias en nuestro centro internacional. Gracias a Sara por ese reporte desde Colombia. Aquí hacemos una nueva pausa comercial. Enseguida los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN24. Ahí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo también. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Continuamos con La Tarde. Proseguimos con La Tarde de NTN24. La crisis política y social que vive Nicaragua fue tema en el marco de la cumbre Concordia Américas que se desarrolló en Bogotá en julio del 2018. Expresidentes de América Latina han manifestado su preocupación por esta situación. En la sede del evento, la directora de este programa, Idania Chirinos, conversó con el expresidente de Bolivia y miembro del grupo IDEA, que reúne a exmandatarios de América Latina y España. Compartimos con ustedes esta conversación como parte también de las mejores entrevistas del 2018 en el programa La Tarde. Y estamos en este momento con el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga. Y me pareció importante poder conversar en relación a lo que ha pasado en Nicaragua porque pareciera que la situación tiende a complicarse. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, Idania. Gracias por la invitación. No, gracias a usted, que siempre está con nosotros. Nicaragua se complica. ¿Qué hacer? ¿Cómo darle una solución? ¿Cómo contribuir a buscar una salida? A ver, primero, comprender de dónde viene el problema. Esto es parte del daño colateral de la implosión económica de Venezuela, que este siglo XXI, con la bonanza china que llenaba los cofres y las arcas fiscales de aquellos que exportaban petróleo, energía, comida, minerales en Sudamérica, sabemos que generó ingentes cantidades para PDVSA, que en lugar de destinarlas al desarrollo, se las robaron, las despilfarraron y las usaron para sostener a regímenes satélites, muchos de ellos en Centroamérica y Caribe. Y la implosión de Venezuela y el colapso de la economía de Venezuela se está empezando a sentir. En Haití se acabó la vaca petrolera venezolana, tuvieron que subir el combustible, anarquía, protestas, violencia. En Nicaragua se acabó la vaca petrolera que le permitió a la pareja perversa Ortega Murillo comprar canales, hacer negocios, satisfacer sus intereses. Cuando se acabó eso, le cayeron al fondo de pensiones, se llevaron ese dinero y cuando estaba por reventar, hicieron la propuesta de decir, trabajador, te voy a cobrar más, voy a subir tu cotización, trabajador y empresario, jubilado, te voy a recortar tu pago, y pasó lo que hemos visto estos 3 meses. Ese es el origen. Entonces, esto no va a parar porque es un problema estructural económico. ¿Qué es lo que se requiere de parte del mundo internacional? Claramente, un par de cosas determinantes. Es triste que no hubiésemos podido aplicar hasta ahora la Carta Democrática en Venezuela. Parte de la razón por la cual Venezuela hacía esa guerra con sus satélites es porque si se la aplicas a Venezuela,
y hoy día tendría que estar aplicada en Nicaragua. Y es dramáticamente diferente el efecto en Nicaragua que en Venezuela. Porque Venezuela, por el petróleo, sostenía a otros países y nunca recurría a los organismos. Nicaragua depende del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario, de organismos regionales. Aplicar la Carta Democrática de la OEA es fundamental. El NICA Act para las sanciones a esta pareja perversa que ha robado enormes cantidades de dinero es imprescindible, y mientras tanto seguir alentando a esa Iglesia Católica que está cumpliendo un papel ejemplar. Me atrevo a predecir que don Silvio Báez va a ser el personaje del año en América Latina. No solamente saca comunicados, no solamente da sermones, se para por delante, protege a esos jóvenes tan valientes, y estoy seguro que el pueblo nicaragüense va a seguir en rebeldía hasta recuperar democracia y libertad. La comunidad internacional tiene que actuar con mayor celeridad. Se tarda mucho en dar respuesta y eso cuesta vidas, como estamos viendo en Nicaragua. Bueno, hablamos de una cifra ya de más de 300 muertos, creo que la han actualizado a 350 en el día de hoy. Además, es una cifra oficial, digamos, la registrada. El subregistro no sabemos. Hay algunos desaparecidos no contados. ¿A dónde llega? Sí, hay desaparecidos, más de 1.500 heridos. En cuanto a Monseñor Silvio Báez, en este momento la propia Iglesia lo está protegiendo. En este momento no es de tan fácil ubicación, evidentemente. Me imagino que Ortega tiene el foco en Monseñor Báez. ¿Cree usted que se atrevan? Bueno, ya se atrevieron a agredirlo. ¿Cree usted que se atrevan, presidente, a ir más allá de una simple agresión? Yo no creo, espero que no, ruego a Dios de que no. Claramente ya lo asediaron, lo golpearon, le hicieron un corte en el brazo, pero en ese sentido, qué importante sería, además del NICA Act, además de la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, escuchar una posición contundente, pero taxativa, irrebatible y sin lugar a represalia del Papa Francisco, que se pronuncia frecuentemente sobre una diversidad de temas, de muros en Estados Unidos y en Europa, y sobre América Latina, tierra de la cual él viene, que tanta esperanza nos dio a todos, que tendríamos un pastor de los pobres que defendería situaciones como las de Nicaragua, máxime cuando están agrediendo a su nuncio y a Monseñor Báez. Un pronunciamiento que vaya más allá de la mera manifestación de preocupación, sino un repudio y una condena a la agresión de su propia gente. No lo sé, es inexplicable, cuesta comprender, es lamentable, duele, porque fue doloroso ver cómo guardó silencio en el caso de Venezuela y ahora vemos que se va repitiendo esto. Ha dicho algo más de Nicaragua que sobre lo de Venezuela, pero por amor a Dios, cuando se entran a las iglesias, disparan contra jóvenes, asedian a periodistas, golpean a obispos, agreden al nuncio, tiene que haber una condena explícita y un llamamiento al gobierno de Ortega Murillo, de la pareja perversa, dictatorial, abusiva, criminal, de parar esto. Entrevistaba yo a una hermana que levanta, nicaragüense, muy popular en redes sociales, y ella decía, es como agredir a un embajador. Cualquier país sería como casi como entrar en guerra con otro país. ¿Cómo no reaccionamos? Exactamente, porque como sabemos el Vaticano tiene varias dimensiones, pero tiene la dimensión de Estado y el nuncio es un embajador. Imaginémonos que en un país al embajador de otro lo agarran a palos. Tú sabes que eso no pasaría, tendría que tomarse medidas. Y el Papa ojalá, tiene tiempo todavía que se pronuncie, pero de forma clara. Y el último mensaje para la comunidad internacional es para mí el siguiente, Idania. Tenemos que aprender que estos regímenes autoritarios empiezan cometiendo algunos, es como un tobogán que acelera su declive. Al principio cometen algunos abusos, cierran un canal, enjuician a un periodista, enjuician a alguien que hace caricaturas en el periódico, persiguen a un alcalde, persiguen a un diputado, 2 diputados, inhabilitan a María Corina y la gente dice, bueno, es parte de la gresca política, o algún periodista que se excedió, y van condonando la comunidad internacional el inicio del declive. Y después, cuando la situación se pone peor, cuando hay la caída económica venezolana, no tiene plata en Nicaragua, viene el declive, el tobogán se acelera
y ahí empieza la represión sin límite, presos por doquier como en el caso de Venezuela, exiliados por todo lado, y luego cuando ahora va la CIDH, lo que pasa es, claro, pero ¿cómo reaccionar con anticipación? Es decir, ¿cómo tener esa medida de a dónde van a llegar que nos permita una reacción previa? A ver, muy claramente había dos instancias en Nicaragua y hay una en Bolivia que está en curso. El señor Ortega, el 2011, se inventó la figura de que la reelección personal para él y después en combo con su esposa eran un derecho humano por encima de los límites de la Constitución. Grotesca distorsión de la sacrosanta Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y la comunidad internacional hizo mutis por el foro. Era el 2011, evidentemente. Era el señor Insulza, cuyo nombre se escribe con S y Z y cuya gestión fue con doble S. Una gestión que dejó mucho que desear por lo insulsa que fue. Entonces no se dijo nada. Después hubo una elección municipal donde había indicios que se habían robado unos cuantos municipios. Pero nuevamente, no fue la presidencia, fueron unos cuantos municipios. Pero si no se tiene una posición para cuestionar el inicio de estas actitudes abusivas y autoritarias, cuando finalmente el sistema interamericano visita, se pronuncia, Naciones Unidas habla y el tobogán ya está en una pendiente acelerada, claro, es más difícil detener. Fíjate que esta maniobra jurídica de Ortega, el 2011, de pretender que ser tirano es un derecho humano y poder candidatear por encima de los límites, es lo que está haciendo Evo Morales. Por eso digo, vamos a esperar que nos meta presos a todos, o que desate una violencia sin límite, o va el sistema interamericano a actuar ahora a tiempo. Con la Corte de San José y la Comisión de Derechos Humanos hemos hecho recursos para evitar que Bolivia siga en el tema de Nicaragua. ¿Por qué le cuesta tanto a la región reaccionar? A ver, hay una inercia burocrática natural, pero también hay que entender que veníamos de la madre del Cordero estaba en Venezuela, el proyecto hemisférico más importante que en este siglo y en la historia, que logró controlar y daña 22 de 34 votos en la OEA. Y el secretario general, el 2008, Venezuela tenía 22 de 34 votos con Petrocaribe, Albaniza, Alba y estos regalitos por acá o por allá. Ahora no, ha mermado la influencia. Todavía están logrando retener un tercio para defenderse. Y más que con petrodadivosidad, con petrochantaje. No es tanto lo que te están dejando de dar, que ya no tiene para dar Venezuela, sino el chantaje de decir, canciller de país tal o cual, a su país hace unos años hicimos unos negocios turbios y lo vamos a denunciar. Entonces, pero ¿usted cree que va a ser más fácil entonces reaccionar en relación a Nicaragua que lo que se tardó en reaccionar por Venezuela porque ya no hay la petrochequera? Yo creo que va a ser más... es más urgente. Yo no sé qué, es decir, la estrategia de bloquear la censura internacional de Venezuela era para proteger a sus aliados, para proteger a Correa cuando atacaba a periodistas, para proteger a Evo Morales cuando viola el referéndum, para proteger a Ortega cuando se hace reelegir. Pero ahora hay que entender que lo de Nicaragua reviste gravedad. Sí, lo de Maduro ha sido terrible, una represión autoritaria, atroz, feroz, pura, dura, inédita. Pero Ortega, en 3 meses, lleva, y yo no quiero entrar en lo morboso de la contabilidad de cuántos jóvenes ha asesinado, pero en 3 meses ha hecho en un país mucho más pequeño, ya tiene casi más muertos y heridos que Maduro en todos sus años. Y siendo en un país más pequeño, creo que eso ha traído una sensación de urgencia y el papel tan activo, tan meritorio, tan loable de la Iglesia Católica ha logrado poner reflectores sobre este caso que hoy, por la violencia que se sigue desatando mientras estamos hablando, han matado a una persona más en Masaya, entonces está, por lo que está sucediendo, primera en la lista de prioridad de atención de la comunidad internacional. Y, como ha dicho Laura Chinchilla, estoy convencido que si la comunidad internacional articula sanciones, aplicación de la Carta Democrática en Nicaragua, el NICAC, va a ser más fácil después aplicarlo para Venezuela y va a terminar beneficiando a Venezuela, porque esto está interconectado. Claro. Yo le mandaba a la mamá de Neomar Lander, este chico venezolano de 17 años, que no debe, seguramente fue asesinado sin conocer ni dónde estaba Nicaragua,
pero su rostro como símbolo de la lucha, con la máscara antigas, con la máscara, esos ojos de un muchacho que no se rinde, están en las paredes de Nicaragua. La lucha por la libertad es contagiosa y hay Neomar Landers que lamentablemente se están reproduciendo en Nicaragua por estos muchachos valientes que, amparados por su iglesia, están luchando por democracia y libertad. Una última pregunta, le pido ya una respuesta más corta que ya tengo poco tiempo. Termina Concordia Américas, 2 días, hemos escuchado expositores. Venezuela ha sido el centro de 2 o 3 de las mesas redondas más importantes. ¿Sirve para algo? A ver, yo creo que tiene una utilidad enorme porque no estamos haciendo filosofía. Aquí están Iván Duque, está Marta Lucía Ramírez, está Carlos Holmes Trujillo, varios de los futuros ministros de Colombia. El tema de Venezuela va a tener un punto álgido. La frontera más candente del planeta, me atrevo a decir, va a ser la frontera colombo-venezolana, porque en ninguna otra frontera hay cantidad de refugiados, falta de comida y medicina que debe entrar para atender a esa gente y un mecanismo criminal de gigantescas cantidades de coca en Colombia, con gasolina regalada de Venezuela, con tráfico de combustible, con tráfico de minería ilegal. Y si tú tienes todo eso, más la coca a raudales y gasolina gratis, es ahí donde se hace la cocaína, y un Estado fallido, forajido, criminal en Venezuela que puede sacar esa cocaína. Esa va a ser, Colombia va a necesitar un paquete multilateral, global, gigantesco, para atender la dimensión humanitaria y de criminalidad en la frontera con Venezuela. Y evidentemente este foro no fue hecho entre gente que ha estado en gobierno o periodistas. Hay autoridades, hemos tenido varias reuniones y creo que evidentemente hay nubarrones que preocupan sobre una actitud más neutra de México en diciembre o Brasil en enero o cosas que uno lee de España, pero uno se reconforta de ver que hay un gobierno que tiene absolutamente clara la situación de Venezuela, como Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, su canciller, y que van a requerir la atención y el apoyo del mundo entero para atender la frontera que va a tener más problemas de criminalidad y de crisis humanitaria en todo el planeta. Presidente, como siempre, un gusto. Gracias, Idania. Muchas gracias. Continuamos con La Tarde. China ha logrado el alucinaje de su sonda Chang'e 4 en la cara oculta de la Luna, una misión histórica que refuerza las ambiciones espaciales del gigante asiático. La sonda va a llevar a cabo estudios sobre radiofrecuencias bajas y recursos minerales. China se convirtió este jueves en el primer país que logra el alunizaje de una sonda en la cara oculta de la Luna. Chang'e 4, como fue bautizada la nave, alunizó en la cuenca de Atkane, en el polo sur del satélite de la Tierra. Para nosotros, la cara oculta de la Luna es misteriosa y distante, pero siempre hemos tenido esperanzas de ir allí y ver cómo es en realidad. Todo el proceso del descenso de la nave y su aterrizaje es la parte más esencial de toda la tarea del Chang'e 4 y ha creado las bases para su aterrizaje y para que después pueda avanzar y explorar. Según los datos que ha enviado, todo el proceso de aterrizaje fue normal y la nave se mantuvo derecha y firme después del aterrizaje. Esto es lo que habíamos anticipado. La misión tiene como objetivo estudiar y realizar tareas de observación astronómica de radio de baja frecuencia, análisis de terreno y relieve, detección de composición mineral y además estudiará la estructura de la superficie lunar poco profunda. Sin duda alguna, la misión fortalece la ambición espacial de China. La cara oculta de la Luna, montañosa y salpicada de cráteres, está orientada en sentido opuesto a la Tierra, por lo que no hay una línea de visión directa para transmitir señales. Las comunicaciones entre la sonda y la Tierra son posibles gracias al satélite Kiat-Kiao, puesto en órbita el pasado mes de mayo y que opera a modo de espejo, transmisor de información entre los centros de control de la Tierra y la Chang'e 4.
El programa, bautizado así en honor a una diosa que según las leyendas chinas vive en la Luna, comenzó con el lanzamiento de una primera sonda orbital en 2007 y desde entonces se ha llevado al satélite de la Tierra 4 aparatos más. La sonda, que incluye un módulo y un vehículo explorador, fue lanzada el pasado 8 de diciembre por un cohete Gran Marcha 3B desde el centro de lanzamiento de satélites de Xi'an, en la provincia de Sichuan, en el suroeste del país asiático. Nuestro vehículo espacial se va a despegar del módulo y va a tocar la superficie de la Luna después de unas 6 horas a partir de esta tarde. Y ese será un momento incluso más histórico. Hoy en nuestro jueves de CST queremos volver sobre un tema de vital importancia para los padres. Queremos volver a abordarlo. ¿Sabe cómo cuidar a sus hijos con el Internet? El 18 de diciembre pasado, Idane Chirinos conversó con Maximiliano Cantis, especialista de seguridad informática de ESET, sobre los riesgos a los que están expuestos los pequeños o los adolescentes y dio algunos consejos para garantizar la seguridad en el mundo digital. Hoy abordamos los riesgos a los que están expuestos y darán quienes nos acompañan algunos consejos para garantizar su seguridad en el mundo digital. Por ejemplo, Digipadres es un portal de contenido impulsado por ESET Latinoamérica que busca acompañar a los padres y docentes en el cuidado de los niños en Internet, con el fin de generar conciencia acerca de las amenazas cibernéticas que involucran acoso cibernético y sexual en línea. Quiero darle la bienvenida a Maximiliano Cantis, él es especialista de seguridad informática de ESET. Maximiliano, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias, un gusto estar acá. Igualmente tenerte. Yo comenzaría por algo de lo que acabamos de decir. ¿Cuál es el mayor de los riesgos en este momento en Internet, sobre todo para los muchachos menores de edad que no pueden manejar todavía circunstancias? ¿El acoso sexual, por ejemplo? Bueno, hay varios riesgos. Definitivamente todo lo que tiene que ver con el ciberacoso es algo que está teniendo mucha fuerza hoy. Va variando el tipo de acoso en función de la edad que tienen los chicos. Por ejemplo, hay modalidades de ciberacoso que se dan en el colegio, ¿no? Hoy las burlas, por ejemplo, cuando se suben a internet, tardan segundos en que se sepa, ¿no? Entonces en un colegio rápidamente todo el mundo sabe de esa burla y aparecen los likes. Después están los retos, ¿no?, que están en internet hoy tan de moda y que cada uno más loco que otro, ¿eh? Sí, y los chicos, sobre todo los adolescentes, porque los retos vienen a calar en ese lugar en donde el adolescente necesita ese reconocimiento, ¿no? Es un momento de la vida del ser humano en donde está buscando qué quiere ser y el reconocimiento del otro es importante. Entonces los retos le dan esta validación de la afuera. Entonces los adolescentes acceden a hacer cosas que los llevan incluso a lo que se llama la ciberinducción al daño físico, ¿no? Entonces el ciberacoso es uno de los riesgos. El otro tiene que ver con lo que se llama el grooming, lo que se dice hoy en día como grooming, que son delincuentes que arman perfiles falsos, ¿no?, en diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, y empiezan a contactar a distintos chicos menores, los engañan, se hacen pasar también por menores y bueno, y los seducen, les dicen qué linda foto que tenés, qué lindo tu perro, hasta que el chico va aflojando y cuando afloja ahí pasa a otro nivel en donde le piden fotos, a veces fotos de contenido erótico, videos. Después puede venir la sextorsión, que es otra modalidad de ciberacoso, que agarran esas fotos y le dicen a los chicos, si no haces esto, si no me das más fotos, empiezo a compartir esto con tus contactos. Bueno, estos son algunos de los riesgos con los cuales se enfrentan los chicos y es importante que los padres conozcan. Hay un dato que nos puede reflejar qué está pasando hoy, o parte de lo que pasa hoy, y es que el 64% de los padres en Latinoamérica no saben exactamente qué están haciendo los chicos en internet, sus propios hijos, ¿no? Y bueno, y pasan estas cosas. Entonces, se piensa que internet es un lugar donde no hay peligros y la verdad es que hay que tener cuidado. Pero por supuesto que hay que tener cuidado. Ahora, ¿cómo tener ese cuidado? ¿Cómo prepararse para este mundo digital? ¿Cómo poder prestar el mejor soporte a nuestros hijos? ¿O cómo vigilar sus actividades en internet? Bueno, justamente nosotros desde ESET tenemos esta iniciativa que mencionabas al principio, que es Digipadres. Digipadres es una plataforma que está en línea en internet, que pueden acceder todos los papás. Y ahí subimos contenidos
nosotros llamamos contenidos educativos, ¿no? Para que los papás conozcan de nuevas tecnologías, porque el punto central acá es romper esta brecha generacional. Claro, ¿sí? Hay una brecha generacional. La realidad es que los chicos hoy son tecnológicos, digitales y viven en Internet. Y los padres tal vez no están tan familiarizados. Entonces, lo primero que hay que hacer es informarse. Una vez que el papá se informa, en Digipadres proponemos el diálogo. Empezar a hablar con los chicos, sacar temas de conversación, hablar de los riesgos que mencionamos recién. Y una vez que se abre el diálogo, a partir de ahí empezar a supervisar de diferentes maneras lo que hacen los chicos en Internet. Por ejemplo, revisando las redes sociales. El 60% de los acosos hoy en Internet llegan a través de las redes sociales. Entonces, los padres, ese es un espacio donde los papás tienen que estar, ¿no? Conocer en qué redes sociales, las redes sociales de los chicos no necesariamente son las nuestras, ¿no? Sí, definitivamente claro. no, son otras. No. Entonces conocerlas. Claro, evidentemente. Ahora, ¿a qué edad, por ejemplo, es recomendable que se le permita navegar en Internet a un muchacho? ¿Y cómo funcionan los bloqueadores? Porque los bloqueadores son necesarios hasta una edad determinada. Totalmente, excelente punto. Bueno, a ver, hay estudios psicológicos que dicen que chicos menores de 4, 3 años no deberían tener contacto con Internet por una cuestión de desarrollo psicológico. Los chicos necesitan, para desarrollar su psiquis y su parte intelectual, interactuar con el mundo físico. Así que antes de esa edad, no. A partir de esa edad, 5 años, 4 años, poco más también, empezar a dar acceso, pero con lo que mencionabas recién, con controles parentales. Ese es el nombre que en tecnología se le da a estas aplicaciones que van controlando lo que hacen los chicos en Internet. Por ejemplo, los papás podrían definir qué aplicaciones usan, cuánto tiempo pueden navegar en Internet, a qué sitios acceder, cuánto tiempo pueden jugar, porque acá hay un tema importante relacionado con esto, que es que hay que definir un encuadre. ¿sí? Lo que pasa, Maximiliano, es que queremos reaccionar cuando ya no hay prácticamente tiempo de reaccionar. Es decir, cuando nuestros hijos están adolescentes es porque pasas tanto tiempo metido en Internet y en la computadora. Pero cuando tiene 4 o 5, entonces agarra el teléfono y no fastidie en este momento que estoy ocupado. Exacto. O agarra el teléfono, la tablet y entretente un momento. Totalmente. La tablet niñera, como lo llaman hoy, totalmente. Ese es uno de los puntos, que no entendemos hasta dónde los chicos pueden acceder. Por ejemplo, otro de los consejos, que los padres, mejor dicho, hablen con los menores de estas cuestiones de la sextorsión. Digamos, cuando ya los chicos son adolescentes, decirles que cuando comparten una foto con un amigo, con un novio, supongamos con un novio, esa foto no la están compartiendo con esa persona solamente. Claro. Porque el novio podría compartirla con un montón de amigos sin que esa persona lo sepa. Entonces, es tomar conciencia de esto. Y después hablar de estos perfiles falsos. La comunicación, que es importante. Total. Maximiliano, no tengo tiempo, pero una pregunta te pido, una respuesta lo más corta posible. Sí. ¿Cómo identificar a un muchacho que esté siendo objeto de ciberacoso? ¿Hay características particulares? Bueno, nada mejor que los papás que conocemos bien a nuestros hijos, ¿no? Hay cambios en el humor, ¿no? A veces cuando hay ciberacoso los chicos cambian de humor, aparecen síntomas de tristeza. Y otra de las cosas que nosotros vemos en ESET relacionado con esto es que pueden llegar a cerrar su red social de manera repentina, abrupta, de un momento a otro. Y eso es un indicador como para abrir una conversación. Por eso hablamos de charlar, hablar. Claro. Eso es importante. Bueno, para toda la comunicación entre padres e hijos es lo mejor. Quiero agradecer a Maximiliano Cantis, especialista de seguridad informática de ESET. Maximiliano, gracias por acompañarnos, pero recordarles también la plataforma Digipadres, donde ustedes pueden encontrar todo lo que hemos hablado aquí de una manera más amplia para informarse y para tener consejos que son necesarios en esta época digital que a rato a los padres nos atropella. Gracias. Muchas gracias a ustedes. De esta manera hemos llegado al final de la tarde. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, también en Instagram, @NTN24. Fue un gusto acompañarlos hoy. Hasta pronto, una buena noche.